Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Moreno. Sean bienvenidos a un programa más de Entre Miradas. El tema de hoy es de la inclusión forzada a la representación. Pero vamos al reportaje que les tiene preparada mi compañera Andrea Casillas. La inclusión forzada ha logrado llegar desde los últimos años hasta entonces. Todo esto para poder entrar en los medios artísticos y culturales del cine, en la diversidad social de las personas. Esto consiste en el color de piel o en tu identidad sexual, entre otras. La exclusión fue y será un negocio durante años, porque causa más polémica, como lo fue en la película de Voz y la que próximamente se va a estrenar, Ariel. Por esta razón es que el cine estaba dirigido para las personas que podían pagar por verlo, es decir, con un estatus social alto. Sus inicios del cine y sus primeras proyecciones fueron en 1895 en París, siendo su enfoque al entretenimiento y al arte. El mundo es diverso y todos los humanos venimos de diferentes tamaños, colores y orientaciones. Es por eso que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. De lo contrario, la inclusión va dirigida a que nadie puede ser excluido o fuera de la sociedad, ya sea por su edad, por su raza, por su apariencia o por sus creencias. Hay un multiverso más diverso que la realidad, y si un niño puede entender que un coche habla, un adulto puede entender que Cynthia Erivo sea una hada. Mira, para empezar a poder contestar tus preguntas, primero vamos desde la base de la raíz, ¿no? Lo que es la palabra inclusión. Esa palabra ya se ha transgiversado de tal manera que simplemente con ver a una persona homosexual, a una persona de color, a una mujer teniendo protagonismo, siempre va a salir con la conclusión que esto es una inclusión forzada, ¿no? Y no debe ser así. Porque en primer lugar, ¿de dónde viene la inclusión, no? Mira, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Así antes era regla ver siempre a personajes protagónicos que siempre sean blancos, que siempre sean heterosexuales, que sean tal cosa, pues ahora ya no es la norma, ¿no? Primero que nada porque antes a las personas gays, a las personas de color, a las mujeres, pues como era minoría, no se trataba con el mismo respeto, ¿no? O inclusive les daban los mismos valores, ¿no? Antes en la época de los 80 ver a, no sé, un personaje gay teniendo protagonismo era algo impensable. Y ahorita como todo se ha evolucionado, se ha ido de diferente manera, pues ahora es mucho más común tener estos personajes como un rol protagónico. Pero aquí va la cosa, ¿no? ¿Por qué decimos inclusión forzada? ¿Qué significa? ¿Por qué tiene que ser algo obligatoriamente que esto es una inclusión forzada? Yo creo que esto viene más de la propia narrativa que, que del propio personaje, ¿no? Porque bien hemos tenido personajes protagónicos negros, hemos tenido personajes gays, hemos tenido mujeres empoderadas actualmente, pero no se usa de tal forma como se usa ahora. ¿Y por qué es esto? Porque antes, si veíamos esos personajes, es porque tenían un rol específico que aportaba exclusivamente a la narrativa. Actualmente las compañías se están aprovechando de que quieren parecer que son revolucionarios, que se adaptan a las nuevas costumbres, se adaptan a las nuevas personas, que solamente agregan a estos personajes por agregar, por decirle a la comunidad, oigan, miren, yo también estoy a la onda como ustedes, por así decirlo, y por eso es que puede agregar un personaje negro, puede agregar un personaje gay, puede agregar un personaje mujer, pero no les das nada. Solamente dices, esto es lo que es. Por ejemplo, el caso de la Sirenita o Blancanieves, actualmente son personajes negros, solo porque Disney quería que vieran, mira, esto es lo que soy transgresor ahora, yo estoy al corriente con lo que la chaviza quiere, así que voy a hacer que mis protagonistas sean de color, como la ven. Y omiten hechos como por ejemplo que Blancanieves se llama Blancanieves porque es blanca como la nieve, algo tan sencillo que la narrativa te dice. Ah, pero puedes pensar como por ejemplo la película animada de La Princesa y el Sapo, que la protagonista es un personaje negro, pero está tan bien construido, la historia está coherente en todos sentidos que realmente no te interesa que sea un personaje negro porque lo hace muy bien, ¿no? Eso es la diferencia. Eso es lo que hace que ahora la inclusión de antes, la inclusión de ahora, sienta más forzada, ¿no? Porque ahora solamente se están enfocando en que sepamos, en que veamos que el personaje es gay, que el personaje es negro, que el personaje es una mujer. En lugar de darle un trasfondo significativo.
En el último informe ha podido verse que el 41% de los protagonistas principales o coprotagonistas en el 2021 fueron mujeres. El 32% eran de una raza o tribu históricamente excluida. Ahora bien, a pesar de que estos datos son buenos, hay áreas en las que todavía no avanzamos. Pues a partir de los 45 años es poco probable que una mujer logre un papel protagonista si no tiene una larga y conocida carrera. Gracias, Andrea. Para este tema tenemos una invitada muy especial. Estudió en la Universidad Iberoamericana, trabajó desde el 2005 en la Secretaría de Salud como psicóloga operativa, después como coordinadora estatal. También estudió en máster en la Universidad de Salamanca y en la estrategia de la UNAM. En la actualidad trabaja con el tema de los derechos humanos y no discriminación. Es un gusto tenerla por acá. Ella es de Puebla y de hecho se valora más su presencia porque viene desde el aeropuerto. Bienvenida, Michelle Monterrubio. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias a ti por invitarme. ¿Y estás listísima? Sí. Entonces damos inicio a la entrevista. Para ti, ¿qué es la inclusión en la sociedad? Bueno, no tanto para mí, sino al final de cuentas es un término que tiene que ver con el poder, valga la redundancia, incluir a todas las personas dentro de la sociedad, con el objetivo de que puedan pues gozar de las mismas cosas, igual de las mismas obligaciones, ¿no?, que el resto de las personas. O sea, que todas las personas en este mundo, ¿no?, podamos estar incluidas, participar, ¿no?, en lo que pueda presentársenos en el día a día, ¿no?, como oportunidades escolares, como ocio, en fin, cualquier actividad. Sí, como tal lo que nos hace parte de, ¿no? Exactamente, lo que nos hace parte de esta sociedad, pero porque muchas veces justamente se aísla, ¿no?, a ciertos sectores y se les limita su participación. Y es ahí donde entra el verdadero problema. De la inclusión. ¿Y existe como tal el término inclusión forzada? Pues más bien es un término que se empezó a utilizar, ¿no?, a partir de ciertas situaciones que se dieron, principalmente parte como de algunas películas o algunas escenas en las películas, en el cine, en la televisión, ¿no?, donde se incluía a ciertas poblaciones, ¿no?, que se asumen como vulnerables o como de alguna manera un poco fuera de la sociedad, ¿no? O sea, como un poco marginadas es la palabra que estaba buscando, ¿no? Entonces, ante esta marginación, pues se pretende que se visibilice a esta población, ¿no? Y es ahí donde se incluyen en ciertos momentos y de ahí, ¿no?, surge esto de ser forzado, ¿no? Porque la sociedad plantea que se está haciendo presencia de estas personas. Voy a especificar como más los grupos, ¿no? Los grupos de los que estamos hablando principalmente son personas de la comunidad LGBTI y todas las demás, porque ya es muy extensa, y también mucho de la población afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluir a estas personas en escenas de la vida cotidiana, ¿no?, de lo que para nosotros es normal, ¿no? Y con normal, pues voy a detenerme ahí un poco, ¿no? Con normal hablamos de lo que es la norma, ¿no? El término normal es un término estadístico, ¿no? Cuando nosotros decimos esto es normal, es porque estadísticamente entra, bueno, ya sé que ya podemos haber pasado mucho tiempo de estadística, ¿no? Pero tú tienes una campana, ¿no? Y entonces viene en un porcentaje menor, luego va alzándose, hace este efecto campana y luego vuelve a descender, ¿no? Entonces, toda la población que está en esta campana es
o en este caso más bien, todo lo que hay dentro de esta campana es la norma y todo lo que sale de ahí, las orillas, pues ya no entra dentro de la norma, ¿no? Entonces a eso nos referimos en realidad cuando hablamos de esto es normal, porque entra dentro de la mayor cantidad de la población, ¿no? Eso no significa que sea bueno ni que sea mejor, ¿no? A mí me parece que esa es una de las cosas que tenemos que reflexionar de manera muy importante, ¿no? El hecho de que sea lo normal, es decir, lo que es más o estadísticamente más grande, no implica que sea lo mejor ni lo ideal, ¿no? No siempre, y más cuando hablamos de seres humanos, y en este caso, ¿no? de personas que pertenecen a este tipo de, ya sea a la comunidad o a una etnia o una raza específica, entonces, pues hay esta parte de la discriminación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta inclusión forzada, lo que se dice es, tú, televisión, tu película, ¿no? Tú sí, tú no. Estás incluyendo a personas, estás forzándome a ver situaciones que no entran para mí dentro de la normalidad y por eso hablamos de una inclusión forzada, porque es como a fuerza me estás haciendo que yo vea a estas personas. ¿Qué es lo triste? Cómo la sociedad dice quién sí, quién no, y si puede ser parte o no de un grupo cuando pues todos somos iguales y como dices, ahí entra la discriminación, que es lo triste, pero vamos a un corte comercial y no se despeguen. Hola. Usted ha llamado a la línea de la vida, ayuda profesional para personas con depresión. Mi nombre es Esperanza. Todo va a salir bien. Es importante tomar algunas acciones de cuidado como camina siempre por la acera y evita caminar por carriles de bici o por la calzada. Respeta los semáforos. Cruza siempre en línea recta y por el paso de peatones o por los pasos de semáforo. Antes de cruzar una calle, mira bien a derecha e izquierda. presta especial atención a los vehículos. Sigue cada uno de estos pasos para tu vida diaria. ¿Qué hacer en caso de un incendio? Identificar las salidas de emergencia. Identifica la zona de incendio. Conserva la calma. Si hay humo, coloca un pañuelo mojado en nariz y boca y agáchate. Dirígete a la zona de menos riesgo. Una vez a salvo, llama al número de emergencia y solicita a los bomberos. Y recuerda, no corro, no grito y no empujo. Bueno, regresamos a este tema tan interesante y dámosle continuación. Según tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más relevantes para avanzar como sociedad en materia de inclusión? Bueno, yo creo que son muchos los desafíos, ¿no? En primer lugar, me parece que necesitamos entender que todos somos seres humanos y que todas las personas tenemos los mismos derechos. Y esto se necesita trabajar desde la escuela, pero también desde la familia. Y somos un país sumamente discriminatorio, ¿no? No por casualidad se creó un consejo o una comisión nacional contra la discriminación, ¿no? Somos un país sumamente discriminatorio entre nosotros mismos inclusive, hablamos de quién es más moreno que quién, ¿no? Cuando en realidad los mexicanos… O las chaparritas. Las chaparritas, pero por ejemplo en este tema del tono de la piel, ¿no? Pues hemos visto ya varias situaciones de este tipo, ¿no? La que me viene más rápido a la cabeza, la más reciente es esto del restaurante Sonora Grill, ¿no? Bueno, perdón por el gol, pero ¿no? En esta parte donde si eres más blanco, pues tienes más un mejor trato, ¿no? Que si tienes la tez morena, etcétera, ¿no? Entonces,
todas estas partes, el gran reto para mí es el cambio cultural y el cambio de ideas, que repito, ¿no? Se tendrá que trabajar desde la escuela, desde la casa, ¿no? Porque muchas personas, yo soy experta en temas de violencia contra las mujeres, principalmente, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre digo es que tenemos que educar a los hombres y a las mujeres desde la casa, porque muchas personas le echan la culpa a la escuela, por ejemplo, ¿no? Pues ahí pasan la mitad del día los niños y las niñas, sí, pero la otra mitad la pasan adentro de tu casa, ¿no? Y tú eres el mayor, pues, proveedor de la educación, de las ideas, de los valores, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un reto bastante grande. Sí, como tal, una persona sin valores, que no tenga educación, pues creo que, como dices, todo viene desde casa, todo se inculca ahí y es lo que tú demuestras cuando sales al mundo. Pero obviamente pues ya de cada persona sus pensamientos. Y pues sí, es triste, pero ojalá y las personas que vean esto les sirva como experiencia lo que nos estás diciendo. ¿Y crees que hay inclusión forzada en diferentes medios como cine, televisión? Pues digamos que sí, sin embargo, en mi muy humilde punto de vista, creo que es necesario, ¿no? Es necesario, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para poder mostrarle al mundo que existen otro tipo de familias, que existen otras razas, que existen otras religiones, ¿no? Que existe otra manera de ver el mundo, ¿no? No la que yo creo que es la correcta o la que es la de la mayoría de las personas. Entonces, pienso que aunque causa mucha polémica o inclusive enojo, ¿no? En algunas partes de la sociedad o en algunas personas, es necesario para visibilizar estas otras realidades, porque si no lo vemos es como si no existiera, ¿no? Entonces, si yo no veo una escena de una pareja gay, pues, y no hay personas de la comunidad a mi alrededor, pues creo que no existen, ¿no? Creo que no existen, creo que no se besan, creo que no tienen hijos, creo que, ¿no? Y eso no es verdad, evidentemente. Como en la película de Voz, que fue criticada por la misma situación. Así ¿La es. viste o no? Exactamente, es pues creo que la película más reciente donde siento yo que se hizo como justo este boom, ¿no? De la inclusión forzada y Sí. pues el hecho de que justamente muchos países, por ejemplo, tuvieran censura con esta película o fuera un escándalo, con el simple hecho de que fuera un escándalo, pues ya nos pone a reflexionar, ¿no? Finalmente es una escena que dura nada, ¿no? 10 segundos. 10 segundos, una cuestión así, ¿no? Que es una escena pues que no tiene ningún tipo de morbo ni ninguna situación complicada y pues sin embargo entra, ¿no? en todo este debate y pues las personas que llegan a ser como muy moralistas, ¿no? O que están en contra de por ejemplo el movimiento o la inclusión de la comunidad, pues creen que se les está ofendiendo, ¿no? Cuando eso no es así. Hay que visualizar pues todas estas otras realidades, ¿no? Y mucho de este discurso, que para mí es un discurso de odio, pues lo tenemos las personas adultas, ¿no? Porque los niños no tienen este discurso. Esa parte a mí me gustaría que nos quedara como súper clara, ¿no? Los adultos somos quienes sembramos esto en los niños. Los niños ven esas escenas y no pasa nada, ni siquiera le prestan demasiada atención. Los adultos son los que dañan la mente de los niños y es el claro ejemplo, ¿no? Lo que damos, pero que sirve de experiencia. Y ahorita continuamos, Michelle, vamos a ir a un corte comercial. Gracias. Continúa con tu formación académica en la Universidad Enrique Díaz de León.
en donde encontrarás distintas licenciaturas para desarrollar habilidades que te servirán en el ámbito laboral. Con más de 45 años de experiencia, hemos contribuido a nuestra comunidad estudiantil las herramientas necesarias para triunfar en el mañana. Inicia hoy tus estudios en la Universidad Enrique Díaz de León. Entre Miradas vuelve, con una imagen completamente nueva. Un programa de entrevistas, diversos temas, reportajes y mucha información. En esta nueva temporada nos renovamos para ti. Sigue todas las transmisiones a través de nuestro canal de YouTube UNEDEL TV y no te pierdas nada de lo que hemos preparado para ti. Entre Miradas, nueva imagen. En la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Enrique Díaz de León, tenemos el mejor equipo con tecnología de punta para que puedas desarrollar tu talento en cámara y detrás de ella. Contando con un área de producción, un foro con 3 espacios distintos, podrás simular una experiencia idéntica que hacer televisión en vivo. Te esperamos en UNEDEL TV. Universidad Enrique Díaz de León. Estamos de regreso y continuamos. Un ejemplo de la inclusión forzada, Michelle. Bueno, ya lo decías tú hace rato, ¿no? En la película está de Voz, que fue muy sonada. También con el tema de la exclusión o la discriminación racial está todo este debate que se hizo también respecto a la película de La Sirenita, ¿no? Sí. De que la interpretaba una persona que no era blanca, ¿no? Y entonces pues entró todo este debate de por qué, ¿no? Y también pues es una forma justamente de discriminar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí lo importante es mostrarle pues al mundo que existen muchos tonos de piel, muchas maneras de amar y mucha diversidad. Y esa diversidad tendría que enriquecernos, no al contrario. Muy bien, Mitch. ¿En qué momento puedes decir cuándo es la inclusión forzada? Pues esa pregunta creo que es difícil, porque yo creo que dependería a quién se lo preguntas, ¿no? Reitero, cuando hablaba hace rato como del pensamiento de ciertos sectores de la sociedad, pues te va a decir, estás forzando la situación desde el primer momento, ¿no? Creo que estos límites de la tolerancia y la intolerancia todavía son muy, muy delgados, ¿no? Para poder identificarlo. Creo que sí, eso, ¿no? Es como mucho a criterio, ¿no? Y pues una de las cosas que también tenemos que observar o que me gustaría que pudiéramos observar es cómo pues vivimos en una sociedad de dobles discursos, ¿no? O sea, por un lado decimos una cosa, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, criticamos la escena de Buzz Lightyear, ¿no? De unas mujeres teniendo una familia, pero podemos completamente pasar de largo una escena de sexo explícito en una película que pasa a las 2 de la tarde en cadena nacional, ¿no? O sea, son esas cosas que me parecen un poco absurdas, ¿no? Y que sin embargo pues las permitimos y no nos escandalizan. ¿Y tu opinión? O sea, tu opinión, Michelle, de la inclusión forzada, ¿cuál sería? Brevemente. Pues mi opinión sería que no tendría que existir ni siquiera el término, ¿no? Tendríamos que hablar solo de sí, estamos haciendo o se está haciendo esto como sociedad para incluir a todos los seres humanos y tendríamos que estar bien con eso. Este tema cada vez se pone más interesante, Mitch, pero vamos a un corte comercial.
Hola. Usted ha llamado a la línea de la vida. Ayuda profesional para personas con depresión. Mi nombre es Esperanza. Todo va a salir bien. Es importante tomar algunas acciones de cuidado como: camina siempre por la acera y evita caminar por carriles de bici o por la calzada. Respeta los semáforos. Cruza siempre en línea recta y por el paso de peatones o por los pasos de semáforo. Antes de cruzar una calle, mira bien a derecha e izquierda. presta especial atención a los vehículos. Sigue cada uno de estos pasos para tu vida diaria. ¿Qué hacer en caso de un incendio? Identificar las salidas de emergencia. Identifica la zona de incendio. Conserva la calma. Si hay humo, coloca un pañuelo mojado en nariz y boca y agáchate. Dirígete a la zona de menos riesgo. Una vez a salvo, llama al número de emergencia y solicita a los bomberos. Y recuerda, no corro, no grito y no empujo. Estamos de regreso y continuamos. Michelle, entonces para ti, ¿es inclusión o imposición? Bueno, yo opino que es inclusión, ¿no? Como yo decía hace unos momentos, creo que es necesario tener estas imágenes, ver estas otras realidades para entender, como decía yo, ¿no? Que todo el mundo pues somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos el mismo derecho a tener una familia, a amar a una persona, sea de nuestro mismo sexo o no, que una persona indígena o de piel oscura tiene el mismo valor que las personas de piel blanca y ojos azules. O sea, es necesario, ¿no?, ponerlo sobre la mesa. Creo que mucho tiempo ya estuvimos, como dicen, ¿no?, tapando el sol con un dedo con este tipo de cosas. Entonces me parece un buen momento para poder hacer estas reflexiones y poner sobre la mesa estas otras realidades, y pues los debates siempre van a existir, ¿no? El punto de vista de cada persona pues es válido. Cuando yo estudiaba en la UNAM entendí mucho esta parte de la discriminación, ¿no? Y una de las cosas fundamentales, así muy rápidamente y como muy práctico, el tema es, a mí me puede gustar algo o no, o yo puedo estar de acuerdo o no. O sea, no es forzoso que yo esté de acuerdo o que me guste, ¿no? A mí pueden no simpatizarme las personas de otra raza, ¿no? Pero eso no justifica que yo las discrimine. Y cuando hablamos de discriminación, hablamos de limitar su inclusión a la sociedad. Hablamos de limitar su derecho a expresarse, a casarse, a libre tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la fórmula, ¿no? O sea, me puede no gustar, pero cuando yo acciono para limitar algo en esa otra persona por un pensamiento mío o una idea mía, entonces ahí es donde ya no se vale, ¿no? Si a mí llegan y me piden trabajo una persona de origen indígena y yo solamente por cómo la veo tomo una decisión y no por el currículum que trae, pues la estoy discriminando, estoy aplicando una acción que limita su desarrollo, y eso pues es algo que no debería de ocurrir, ¿no? Muchísimas gracias, Mitch. Y ese tema de verdad es muy interesante, y a las personas que lo vieron espero que les sirva de lección, de conciencia, y seamos más humanos, como lo dijiste, y no juzgar, ya que todos somos diferentes, cada cabeza es diferente, y pues amarnos. Y llegó el momento más triste, Mitch, la despedida. Me toca despedirte, pero antes quiero agradecerte por tu conocimiento, por tu tiempo y por ser parte de Entre Miradas, y para mí fue un honor tenerte aquí, entrevistarte, así que muchísimas gracias, Mitch. Muchas gracias a ti, y espero que esto que platicamos sea útil para todos. Y hasta luego, nos vemos en los siguientes programas.